Esta gran mentira es una de las más repetidas afirmaciones que se hace sobre los que creemos en Dios. No se puede creer en Dios y ser racional al mismo tiempo. Para creer en Dios necesitas desconectar el cerebro y solo creer ciegamente. Solo las personas ignorantes creen en Dios. En esa última, la verdad es que tienen razón. Solo las personas ignorantes creemos en Dios. Ignorantes como el padre de la genética, el padre de la teoría del Big Bang, el padre de la microbiología, el padre de la física cuántica, el padre de la mecánica cuántica, el padre de la energía eléctrica por corriente alterna. ¡Bola de ignorantes! Y no, como mencionamos en este video, no renunciamos a la razón. Nosotros los creyentes católicos nos adherimos al principio lógico de razón suficiente. No creemos nada más porque sí, sino creemos porque sabemos y entendemos que hay razones suficientes para hacerlo. Siendo benevolentes, hace como 1600 años, incluso San Agustín, a quien he citado varias veces en videos previos, decía que a Dios no se le puede conocer por la razón, sino únicamente por la fe. Así que tal vez esta crítica que nos hacen se terminaría si se actualizaran conforme al pensamiento actual de la Iglesia. Porque ya desde la Edad Media, Santo Tomás de Aquino, que es mi santo favorito, vendría a decirnos que por caminos distintos y trabajando juntas, la fe y la razón pueden llevarnos al camino del conocimiento de Dios. ¿Y quién mejor que él, Santo Tomás, para llevarnos en este video de la mano a demostrar racionalmente la existencia de Dios? Solo basta con que leas sus obras para que tú también puedas demostrar la existencia de Dios. Bueno, sí, la verdad es que es demasiado para leerlo todo, pero pudieras leer solamente la Suma Teológica, que es el resumen que realizó Santo Tomás a lo largo de su vida de todas sus obras, unas 3000 hojas que resume toda la teología tomista. O si todavía se te hace mucho, puedes comprar un librito como este, la Suma Teológica Mínima, que es el resumen de la obra de Santo Tomás, unas 200 páginas. Si todavía te da flojera leer este librito, no te preocupes, podemos concentrarnos únicamente en el capítulo 3 de la segunda sección de la primera parte, las 5 vías para demostrar la existencia de Dios. Y si te quedas con nosotros los próximos minutos y terminas de ver este video, tú también vas a ser capaz de demostrar la existencia de Dios de manera racional. Y si no lo entiendes, no te preocupes, puedes volver a ver el video y volver a ver el video y de paso le das like y le das compartir. Primero que nada, necesitamos un poco de contexto tomista. Para empezar, las 5 vías no se escribieron de ninguna manera como una base para poder debatir con ateos o para poder debatir con personas que no creían en Dios. Se escribieron como introducción para los estudiantes en teología, así que se presupone que una persona que estudia las 5 vías es una persona que ya es cristiana y que ya conoce cierto contexto del estudio tomista. Entonces, ¿las 5 vías de verdad prueban la existencia de Dios? Sí, pero lo más correcto en el lenguaje actual es decir que demuestran la existencia de Dios de una manera racional. Para entender la diferencia entre probar y demostrar, imaginémonos que tratamos de convencer a una persona de que la Tierra no es plana, sino que es una geoide. ¡Pruébalo! Súbete a un avión, mira la curvatura de la ventana y verás que la Tierra es curva. Eso no prueba nada. Las ventanas están modificadas por la NASA para mostrar esa curva de manera artificial. Bueno, observa el movimiento de las estrellas y después vete al otro hemisferio y vas a ver que se mueven en otro sentido. Eso no prueba nada. El firmamento es un holograma del gobierno. Y así podríamos continuar indefinidamente. En cambio, demostrar es un proceso puramente lógico-racional. Oscar es persona. Oscar toca la guitarra. Ergo, hay personas que tocan la guitarra. Jaque mate, no hay nada que debatir. Por último, las 5 vías en general tienen esta estructura. Parten de la observación de la realidad de cosas que todos podemos apreciar y ver que son sensitivas, se manejan y conducen a través de una argumentación lógico-racional y al final presentan una conclusión, la existencia de Dios. Y es que esta metodología va totalmente acorde en la línea de lo que le dice San Pablo a los romanos. Lo que es y no podemos ver, o sea Dios,
ha pasado a ser visible, o sea, demostrado, gracias a la creación del universo. Ahora sí, por favor, presta mucha atención a lo que sigue y que no nos vaya a pasar como a los romanos, que creyéndose sabios se volvieron necios. A lo que te truje, chencha. Primera vía del movimiento. Es la más clara, pues es claramente apreciable por cualquiera de nosotros que en el mundo hay cosas que se mueven y todo lo que se mueve es movido por otro. Por ejemplo, las fichas de dominó. Se requirió de un primer movimiento para iniciar el efecto dominó. Pero en realidad Santo Tomás no se refiere solo al movimiento como un desplazamiento, sino que utiliza el término motus, que significa el cambio de la potencia al acto. Por ejemplo, el fuego, que en acto es caliente, hace que una madera que es caliente en potencia pase a ser caliente en acto. O por ejemplo, este video que yo deseaba era en potencia mi próximo video. Pero para pasar al acto de realizarlo, necesité de autores y de fuentes que ya estaban en acto. Porque sí, aunque estudié en el TEC de La Paz, yo sí sé lo que son las fuentes. Entonces, algo no puede pasar de la potencia al acto, sino solamente por aquello que ya está en acto. Y como no es racional ir hasta el infinito en una serie de motores movidos, se necesita de un primer motor inmóvil que no necesite ser movido, porque él mismo es un acto puro que inicia todo movimiento. Dios. Segunda vía, de la causalidad eficiente. En esta vía Tomás iba más allá de la causa del movimiento, iba a la causa de la propia existencia del efecto. Por ejemplo, para la creación de este video que tú estás viendo se requirió de una computadora, pero a su vez la computadora requirió de un software de edición, pero a su vez para que ese software existiera se requirió de un programador que lo hiciera, y para que ese programador existiera, bueno, ya me entendiste, ¿no? Entonces vemos en el mundo causas que fueron causadas por otro. Y como nada puede causarse a sí mismo y no es racional pensar en ir hasta el infinito en una serie de causas, tiene que haber una primera causa que no fue causada, una causa incausada. En este punto es importante distinguir que existen dos tipos de series causales. La serie causal lineal, en donde tratamos de ir al pasado. Para que existiera yo, tuvieron que existir mis padres, para que existieran mis padres, tuvieron que existir mis abuelos, y así consecutivamente. Y la segunda, de la que realmente hablaba Santo Tomás, es una serie causal jerárquica. Por ejemplo, yo estoy sostenido en esta silla, que a su vez es sostenida por el piso, que a su vez es sostenida por los cimientos de la casa, que a su vez es sostenido sobre el planeta. Es decir, Santo Tomás no buscaba ir hacia el pasado para explicar el primer momento. Santo Tomás buscaba explicar el aquí y el ahora, que sí se puede realizar de manera racional. Concluimos entonces de manera racional la existencia de una causa incausada, una primera causa, la causa que lo sostiene todo: Dios. La tercera vía es la de la contingencia. Encontramos en el mundo seres que pueden ser o no ser. Por ejemplo, yo, que hoy soy, pero hace 35 años no era. Y mañana, pues solo Dios sabe. ¡Qué egocéntrico eres! Siempre te estás agarrando de ejemplo. Pues sí, porque trato de explicar las cosas en cosas comunes y corrientes que todos podamos ver. Bueno, si consideramos que todas las cosas llevan en sí mismas la posibilidad de ser o de no ser, habría entonces un tiempo donde nada fue, donde nada existió. El problema es que esto no es racional, porque de la nada, nada sale. No, nosotros no creemos en la generación espontánea. Y como también sabemos que todo lo que es tiene una causa, entonces debe haber un ser necesario que no tenga en sí mismo la posibilidad de no ser y que nunca la haya tenido, porque es necesario. Él siempre ha sido y siempre ha estado. Y ese ser necesario es Dios. Cuarta vía, de los grados de perfección. Pensemos en algo que conocemos todos, el agua.
Sabemos que está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esa es su expresión más pura. Pero la realidad es que el agua que tomamos no es tan pura, y menos cuando la miras de más cerca. Tiene una gran cantidad de sólidos disueltos y de microorganismos. Según la OMS, 300 partes de impureza por cada millón de partes de agua es considerado un agua de excelente calidad. Por lo tanto, si tomamos 2 muestras de agua, podemos compararlas en un microscopio y ver cuál es el agua que es más pura, pero nunca vamos a encontrar un agua que sea ilimitadamente pura, completamente pura, de manera natural. Ahora, existen 2 maneras de contener la perfección. La primera es por esencia y la segunda es por participación del otro. Pensemos que estamos frente a una fogata y hay una piedra caliente. La piedra está en cierto grado caliente por participación del fuego de la fogata. Pero en el caso del fuego, el calor está en su esencia. No hay fuego no caliente. Entonces, cualquiera de nosotros puede ver en el mundo cosas que tienen perfección en cierto grado. Por ejemplo, si doy un paseo y voy caminando, puedo encontrarme con un perro muy bonito, pero después me distraigo porque escucho el estribillo de una hermosa canción, pero después me quedo anonadado ante el paisaje tan hermoso e indescriptible con el que me encuentro. En todos esos ejemplos, todos esos elementos tienen belleza en cierto grado de perfección, pero ninguno de ellos es bello en esencia. Hay perros feos, hay música fea y hay atardeceres feos. Por lo tanto, de manera racional, se requiere de un ser que tenga la perfección en su naturaleza, en su esencia y de manera total. Y ese ser, por participación, es la causa de las perfecciones puras trascendentales en todos los demás seres. La bondad, la verdad y la nobleza, por ejemplo. Ese ser que es el máximo grado de perfección en sí mismo y perfecto en esencia, ese ser es al que llamamos Dios. Quinta vía de la finalidad. Encontramos en el mundo seres que, careciendo de conocimiento, obran por una finalidad. Y esto no fuera posible sin la acción de un ser inteligente que los conduzca a dicho fin. Por ejemplo, vamos caminando por un parque y de repente vemos cruzar una flecha que al final se clava en una diana. Eso claramente puede ser causado por la aleatoriedad y el ordenamiento caótico del universo. Sí, pudiera ser, pero resulta mucho más racional pensar en que detrás de esa flecha que se clava de manera perfecta en la diana hay un arquero disparando del otro lado del parque. Ya sé a lo que vas, que el arquero del universo es Dios, pero yo soy científico y yo sé sobre ciencia y sé que la ciencia es la que establece las leyes. ¿Las establece o las descubre? Bueno, las descubre. Entonces, ¿cuál es el principio de esa ley? ¿Quién la formuló? ¿Quién la estructuró? ¿Cómo se estableció? Y es que entre más avanza la ciencia con el paso de los años, solo descubre que incluso en los más complejos sistemas caóticos existen ciertos tipos y niveles de orden. Como dice el físico Paul Davies, el problema no es explicar la materia, el problema es explicar las leyes que determinan la materia. En este punto solo hay 2 posibilidades racionales. La primera es que estas leyes aparezcan porque sí, cosa que es un problema porque viola el principio lógico de la razón suficiente. O que estas leyes existen porque existe en algún nivel un ser, un ente inteligente y que voluntad que las ordena, que las establece y que las orquesta en el universo. Y esta mente suprema es Dios. Y esas son las 5 vías tomistas para demostrar de manera racional la existencia de Dios. Generalmente se suele pensar que la fe y la ciencia no pueden caminar de la mano porque cuando desde las trincheras de afuera se piensa en Dios, se piensa de un Dios diferente al que nosotros creemos. Se piensa en el Dios de los huecos, aquel Dios que explica las cosas que la ciencia todavía no es capaz de explicar.
Pero la realidad es que nuestro Dios no es el Dios de los huecos, nuestro Dios es el Dios del todo, es el Dios del universo, es el Señor de la creación y al mismo tiempo es el motor inmóvil, la causa incausada, el ser necesario, el ser perfecto en sí mismo y la mente suprema. Por eso, Albert Einstein dijo bien que el hombre encontraba y se acercaba cada vez más a Dios detrás de cada puerta que la ciencia lograba abrir. Mejor abrámosle la puerta a Dios y encontremos que aquel en quien Él cree lo hace con mucha razón. Shalom.